A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervás. Muy buenas tardes, amigas, amigos. El día de hoy vamos a conversar con Fernando Najas. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, porque Fernando nos va a contar no solamente lo que es emprender en el Ecuador, sino en las múltiples líneas que tú has emprendido y que además motivas. Yo te puedo decir, en lo personal me motivaste a mí. Este programa existe gracias a una conversación y a una motivación tuya. Y te agradezco. Así que, Fernando, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Permíteme, quisiera leer brevemente parte de la reseña, y parte porque es muy extensa, pero hay unas cosas que sí quisiera resaltar. Fernando es arquitecto de la Universidad Central del Ecuador, especialista en vivienda de interés social. Ha construido más de 2.000 viviendas de interés social, o 2.000 viviendas aquí en el Ecuador, graduado de artesano en imaginería y tornería por la Junta Nacional de Artesanos. Incursionó por la primera empresa de prefabricación de vivienda. Incursionó en el proyecto Educa TV, educación por televisión. Incursionó en varias áreas como procesamiento de alimentos, primer patio de comidas de la ciudad, centro de desarrollo infantil, educación inicial, alojamiento temporal en departamentos amoblados, medios de comunicación, deportes por TV. Es el concesionario de Radio Sucesos y Telesucesos desde hace más de 30 años. Y bueno, qué grato ver esa gran trayectoria, Fernando, y te agradezco mucho por tener este tiempo de compartir con nosotros. En este programa básicamente lo que buscamos es visibilizar historias como la tuya, historias que sin duda emprender no es fácil, y podríamos decir que en Latinoamérica emprender tal vez es un poco más difícil que en otros países, pero qué grato que es, viendo en retrospectiva, y seguramente tú tendrás así como recuerdos y aprendizajes también muchas gratas experiencias. Muchas gracias, Fernando. Cuéntanos, ¿qué te llevó a emprender en tu primera actividad? ¿Cuál fue la primera actividad que emprendiste? Bueno, yo he sido emprendedor desde que nací. Mi padre fue una persona muy creativa, se adelantó seguramente a su tiempo, tuvo una empresa muy grande en el país hace ya más de 60 años, demasiado visionaria para la época, y bueno, yo creo que en buena parte la vida y la vocación me han ubicado en una actividad que es permanente, y yo diría que en esa parte somos medios colegas, completamente colegas, porque los emprendimientos, las iniciativas, yo diría que son parte de un proceso de vida siempre. No salen por casualidad, aparte de esta tendencia natural que puede darse, son situaciones de la vida que te colocan en una posición en la que tienes que caminar, ¿no? Tienes que emprender, no tienes otras opciones. Yo nunca aspiré a ser empleado de nada, siempre quise tener mi independencia absoluta con respecto a toma de mis decisiones. Yo creo que las decisiones las tomaba desde los 7 años, en que me fugué de la casa. ¿A los 7 años te fugaste de la casa? Me fugué de la casa, compré una palanqueta, y luego de que la palanqueta se acabó, vi que el emprendimiento que había iniciado no tenía mucho futuro. Esa es quizás una experiencia importante, porque todo lo que es de emprendimiento requiere mucho esfuerzo, requiere tiempo, requiere constancia,
Y uno en esa edad lo único que le interesa es comerse la palanqueta y punto final. ¿Y qué dirías tú o qué deberíamos hacer como sociedad para fomentar esa cultura emprendedora? Ojalá no queremos fomentar el trabajo infantil, pero ¿cómo logramos desde que a tempranas edades la juventud tenga ese anhelo, tenga ese deseo de emprender? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer como sociedad para cultivar ese interés? Lastimosamente nuestra sociedad se convirtió en una sociedad de burócratas. Las aspiraciones máximas de los ecuatorianos giran alrededor de tener un puesto público, de ser asambleístas, de tener alguna dignidad que les permita ascender en sus esquemas de futuro. Muchos esquemas estos de futuro van por el mal camino. Entonces yo creo que es un mal crónico. Hay personas que les interesa simplemente tener un empleo. Y yo diría que hay comunidades que lo que les interesa es seguir pidiendo desde hace 500 años que les den las cosas. Entonces es mi visión. Y yo creo que es el defecto de una sociedad que considera muchas veces que el trabajo es un castigo y que el empleo es un beneficio, pero ya vitalicio. Y claro, en el emprendimiento tú tienes esa, entre otros objetivos, pero tú lo mencionaste, tú quieres ser tu propio jefe, tú quieres desarrollar, crear plazas de trabajo, ser independiente financieramente, pero tú has hecho algo más todavía. Tú has conectado con la vida de muchas personas a nivel social, has creado 2,000 viviendas, eso no es pequeña cosa. ¿Cómo crear 2,000 viviendas? Y lo has hecho a nivel privado, lo has hecho propio, sí, de tu propia iniciativa. Yo nunca tuve ningún tipo de acción con ninguna empresa pública. Yo hace varios años estuve en un curso de vivienda de interés social en Israel y consideré que los déficits del país ameritaban soluciones que no se habían dado, sobre todo para vivienda popular. Y consideré también que era una línea importante para un profesional el establecer un tipo de acción que guarde un interés no solamente económico, no solamente de desarrollo, sino un segmento que dé algún momento un tipo de alivio, estoy hablando de hace 50, 60 años, de escasez y de limitaciones en el tema de la vivienda. Claro, se habla que en nuestro país el déficit habitacional es más de 400,000 viviendas, incrementando 40,000 cada año. O sea, seguimos aumentando ese déficit. ¿Qué sería del Ecuador con 200 Fernando Najas que estén haciendo eso y cada uno 2,000 viviendas? ¿Cómo lograr contagiar esa experiencia tuya para que hayan esos 200 ecuatorianos que también puedan tener esos objetivos que tú sí los has cumplido? Bueno, las circunstancias van cambiando de día a día, las condiciones tecnológicas van cambiando, tan es así que yo hace más de 30 años inicié una fábrica de prefabricación pesada y nosotros producíamos 24 casas diarias completamente terminadas. Y el problema es que hacíamos muy rápido las casas y llegó un momento en que con producción de 2 o 3 meses ya no teníamos capacidad económica porque los trámites para los compradores de las viviendas se demoraban como 6 meses. Entonces había un déficit entre producción óptima y financiamiento deficiente por parte de las autoridades que financiaban la vivienda. Bueno, en todo caso, la experiencia siempre fue importante, fue un paso con respecto a la mejora de técnicas de la construcción y siempre existen alternativas que ante cualquier deficiencia, cualquier contratiempo, se encuentren salidas para seguir adelante.
Y me imagino, tú debes haber roto muchos paradigmas aquí en el Ecuador. Uno, el que estás mencionando, construir 24 viviendas en un día. Eso debe haber sido, hasta el día de hoy, un paradigma que lo rompiste. Sí. O sea, hasta ahora no existe realmente un concepto de prefabricación pesada, pero en su momento se dio porque nosotros producíamos paneles que se armaban y se ensamblaban como un mecano en una velocidad muy grande. Simultáneamente se trabajaban todos los elementos que complementaban a la vivienda. Entonces era un proceso de racionalización que no tuvo demasiado éxito porque era demasiado rápido para una sociedad que se desarrollaba demasiado lenta. Pero con esa visión, si hubiera habido otra persona con esa misma visión en el sector financiero, se hacía el complemento para que las cosas sean sustentables. Normalmente muchas cosas se prevén, pero a veces no se las adivina cuáles van a ser los resultados. Claro, y de ahí lo importante de que haya un network, una red, que nos apoyemos unos a otros, que tengamos un constructor como de tu creatividad y trabajo con alguien más del sector financiero, y así lograr que todos los sectores puedan tener un dinamismo más o menos paralelo para generar un desarrollo que sea sustentable. Y bueno, tú rompiste el paradigma entonces en vivienda prefabricada pesada, pero también te metiste en educación por televisión, tienes medio de comunicación, te fomentas el deporte, un aspecto súper relevante. Cuéntanos también lo que estás haciendo en deporte. Pero, ¿cómo fue que una actividad te fue llevando a otras actividades? ¿Y cómo hacer para perder el miedo? Porque muchas veces quienes emprendemos, nos rodean las dudas, ¿no? Las incertidumbres. A veces hasta la familia te dice, bueno, concéntrate en una cosa, no hagas otra. Pero con esa pasión de querer hacer, ¿qué le dirías tú a esa persona que en un momento dado tiene la disyuntiva, le está yendo relativamente bien una actividad, pero tiene la vocación de hacer otras? Bueno, muchas veces la vida te va colocando en posiciones que no tienes la menor idea que se deben dar. El tema de comunicación guardó relación con una proyección que yo suponía que debía darse para dos de mis hijos. Una de ellas se graduó en comunicación en los Estados Unidos. Mi otro hijo se graduó en finanzas, en la parte económica. Entonces los papás buscamos siempre una estructura de soporte y de apoyo a los hijos, y mi hija estuvo al frente de Telesucesos los primeros 10 años. Entonces luego se casó y yo me quedé con el guagua, no el guagua de ella, sino el de Telesucesos, y siempre consideré que la actividad del empresario, la actividad del emprendedor tiene que ser inédito. Hicimos un plan que no lo entendió ninguno de los gobernantes en ese tiempo, era el Fabiolo, después de Abdalá Bucaram. Se dirigía a las escuelas unidocentes. El problema de educación en las provincias y en las poblaciones pequeñas es terrible, porque un solo profesor atiende todas las materias. Entonces son profesores unidocentes que enseñan inglés, matemáticas, física, todas las materias, y lógicamente el nivel de su exposición es muy limitado. En ese tiempo no habían las facilidades que se dan ahora, inclusive de conexión satelital y demás, y más bien ahora se hace un programa deficioso que nos obligan a los medios de comunicación a transmitirlo, que se llama Educa. Educa porque la frase de Educa TV fue registrada por mí y no podían utilizar sin embargo, obligan a todos los medios... Que llega a apropiarse del nombre, pero no de la metodología, que era lo más importante. No, ni siquiera de la metodología, porque la metodología que existía en ese tiempo, dotar a las escuelas
de un sistema de reproducción de videos sobre las diversas materias que se requería para que tengan consistencia en el área de educación. Pero no se dieron, o sea, ni Fabiolo ni Abdalá entendieron. Realmente ellos estaban preocupados, el uno de la guatita, el otro de que yo no sé de qué, de sostenerse en el puesto. Y bueno, se dan las cosas y siempre tienes que caminar adelante, entonces siempre tendrás que encontrar un camino, y si el camino te entretiene, te divierte como vocación, pues tú te has divertido en lo que has hecho, me imagino. Mira, yo siempre he dicho algo que va contrario a lo que la gente cree, que el trabajo es medio castigo. La verdad es que yo a veces digo que nunca he trabajado y siempre me he divertido. Entonces, este también es uno de los esquemas de impulso que tiene que tener la persona que genera cualquier tipo de emprendimiento. Claro, y cuando uno se divierte, uno hace las cosas bien, uno aprende lo que le hace falta, uno complementa y se hace mejor en lo que está haciendo. Claro, yo creo que el castigo de los burócratas es simplemente no tener ningún tipo de perspectiva, ir a sentarse esperando o que le den su sueldo o ver cómo mal utiliza su puesto para beneficiarse personalmente. Bueno, son visiones completamente distintas entre la gente que lucha por salir adelante sin apoyo más que de su esfuerzo, y la gente que depende de quienes trabajamos. Y Fernando, en toda esa experiencia que tú tienes, ¿qué dirías tú que deberíamos hacer los ecuatorianos? Y tanto como política pública, algo lo tocaste, pero también como iniciativa privada, ¿qué nos hace falta para apoyar más el emprendimiento y apoyar más que esas iniciativas puedan cristalizarse en actividad económica, pero que sea sustentable en el tiempo, que permanezca en el tiempo? Bueno, el mundo actual siempre está ofreciendo nuevas alternativas. Es muy difícil el hacer pronósticos de qué debería seguirse como una escuela. Lo importante es la cultura, la educación de la gente, el entusiasmo para no depender de una actividad exclusivamente de recibir y no dar. Yo creo que no existe una receta, las opciones cada vez se multiplican más, ¿no? Y hay que utilizarlas sin quejarse, porque la gente se queja o de una circunstancia o de una falta de apoyo o una falta de respaldo bancario, lo que quiera que fuera. Y la queja muchas veces inmoviliza. Más bien, si superamos la queja, comenzamos a aflorar la creatividad para encontrar las opciones. Entonces, es difícil en las actividades, en las diversas actividades que te toca vivir, no siempre sales ganando. Tienes que aprender a perder también, ¿no es cierto? Y entonces, perdiendo se gana cuando aprendes. Siempre sales ganando si logras una buena experiencia. Claro. Qué buena cosa, qué grato. Fernando, ¿qué mensaje en tu vasta experiencia, qué mensaje le puedes dar tú a quien está queriendo emprender, a quien quiere dar ese paso? Y también quisiera pedirte qué mensaje le puedes dar, y ojalá pueda ser, no sé cómo tú le veas, pero si puede ser un mensaje diferente a quien ya emprendió, pero está pasando por todas las dificultades que quienes han emprendido, quienes hemos emprendido, las pasamos, y que muchas veces te comienza a cuestionar: ¿estoy en lo correcto? ¿Por qué no me voy a buscar un trabajo mejor? Me está yendo, digamos, tengo muchas dificultades. ¿Qué pasa? A ti te habrá pasado, me imagino, muchísimas veces, porque cuando contamos tu historia de éxitos, a veces podemos ser injustos historia de penas, historia claro, de esfuerzo, historia de angustias permanentes. La gente no sabe, nadie sabe lo de nadie, nadie sabe lo que está detrás de todos los esfuerzos, nadie sabe lo que representa la angustia de no cubrir las obligaciones, de no cubrir los compromisos, y bueno, hay que seguir adelante, y no siempre se gana, ¿no? Tú tienes que aprender, como en el deporte, a ganar y a perder.
y cuando pierdes, el tratar de ganar siempre para adelante. Claro, claro. ¿Y qué mensaje tú crees que podría motivar en tu experiencia? ¿Qué te llevó a ti a ir en la adversidad, no dejarte derrumbar? ¿Qué te sirvió en su momento, en los momentos más difíciles que tú hayas estado pasando? ¿Cuál fue tu ancla? ¿Cuál fue tu móvil para superar la parte más adversa que en un momento dado de tu vida seguramente tuviste que estar enfrentando? Mira, siempre existe un apoyo implícito de lo que traes como carga de tu casa, de tu hogar. Si tu hogar ha sido de principios, de esfuerzo, de disciplina, de mantener esquemas de fe en lo que haces, de no pensar en que los medios ilícitos, el aprovecharse de los demás, es un camino a seguir. Entonces las cosas a la larga se van a ir dando, y los éxitos no están dados solamente en el beneficio económico que puedas obtener, que definitivamente es importante, sino tienes que pensar en la satisfacción de lo que estás haciendo y en el resultado de lo que obtienes. Qué grato mensaje que nos dejas con esto que acabas de mencionar, y eso me recuerda a algo que en muchas conversaciones con japoneses, por ejemplo, en esa cultura, la cultura japonesa, ellos identifican algo más o menos generalizado, que su mayor patrimonio es su buen nombre, ¿no es cierto? Porque tú puedes quebrar si estás en actividad privada, pero con un buen nombre te puedes levantar. Puedes pasar adversidad, pero con un buen nombre alguien te puede dar una mano para que sigas superando ese momento. Pero cuando haces algo indebido, cuando te aprovechas de alguien más, estás quemando ese patrimonio, ¿no es cierto? Y muchas veces, hoy en día, la juventud podría decir, bueno, a estas personas han hecho algo indebido, sobre todo si hablamos del sector público, y mira qué bien que viven. Pero sin embargo, mirándolo con trascendencia, al final del día eso no es vivir bien, porque hasta interiormente tú tienes una carga, una mochila pesada para llevar tu vida. Qué grato poder caminar libremente por la calle y recordarte los gratos momentos sin más bien haber tocado positivamente. Creaste vivienda, has hecho hasta industria de alimentos. Ahí también quisiera que nos cuentes cómo un arquitecto, comunicador, porque bueno, te volviste un comunicador, nos contabas por tu hija, pero cómo entras al mundo de los alimentos y cómo fue esa incursión. Verás, yo siempre pensé que los caminos que tiene la actual civilización están dados por dos áreas muy importantes. Creo que no me he equivocado. El uno era de la comunicación. La comunicación es el elemento quizás más importante que existe en este momento en el desarrollo de todo el planeta. Lo mismo sucede en el campo de los alimentos. Entonces, comunicación y alimentos eran dos líneas en las que yo debía definitivamente involucrarme para efectos de la trayectoria que a futuro tenían que seguir mis hijos. En un caso de comunicaciones, ese paso se dio. En el caso de alimentos, yo me entusiasmé en esta cosa, me involucré en todo lo que representa, sobre todo ser inéditos, utilizar la potencialidad que tiene nuestro país, pero no tuve el seguimiento que debía haber tenido, y simplemente ya llegó un momento que yo no podía atender lo que también significaba una expectativa no técnica, porque el procesamiento de alimentos ahora es una actividad eminentemente técnica. Pero fuiste visionario, entraste en palmito. Hoy en día Ecuador es el mayor exportador de palmito. Tú hiciste palmito, hiciste helados, hiciste mermeladas, ¿no es cierto? Bueno, hiciste un portafolio amplio. Las cosas primarias de los alimentos, las mermeladas, efectivamente el
procedimiento, el procesamiento de palmito, también fue una buena experiencia para mí. A la larga, ganes o pierdamos, ¿no? Resulta que siempre obtienes, sin un beneficio económico, un beneficio de experiencia. Correcto. Y Fernando, permíteme aquí compartirte también algo personal. Yo me siento muy conectado contigo, de que yo veo en ti alguien que quiere al Ecuador, que quiere al país. Tú entiendo que eres de Quito, le quieres a tu ciudad. Entonces, ¿cómo contagiar eso? Yo soy más quiteño que mandado a hacer, y estoy dolido porque todo lo que nos ha venido es la antítesis de lo que aspiramos los quiteños. Yo tuve una buena trayectoria con ser parte del día a día de alcaldes definitivamente muy emprendedores, con otra visión. Estamos hablando de Carlos Andrade Marín, de Sixto Durán Ballén, de Julio Moreno Espinosa, de Rodrigo Paz. Hicieron una trayectoria de bien en la ciudad. ¿Cómo pueden unas autoridades generar ese legado? No tenía nadie grillete tampoco, ¿sí? Entonces el ocaso de nuestra ciudad es tremendo, y yo me considero más quiteño que las mismas bolas de la Plaza de Independencia, del monumento de la Plaza de Independencia. Yo vivía prácticamente en el centro de la ciudad. Después fui parte de un éxodo de las gentes que vivían en el centro hacia la Mariscal. La Mariscal fue un barrio que tenía expectativas increíbles, sobre todo para que Quito se convierta en una ciudad jardín. Se denominó así en su momento, Quito como ciudad jardín, y vemos que de jardín no tiene nada. Claro, ¿no? Y Quito tiene historia que contar. Primera ciudad elegida por UNESCO como patrimonio de la humanidad, o sea, y además que sin duda una arquitectura histórico es una maravilla, pues es una maravilla. Bueno, yo creo que los arquitectos sentimos nuestra profesión. Quizás el ser emprendedor va hermanado con la actividad del arquitecto, porque el arquitecto es un soñador. Entonces, él encuentra en una idea lo que no ven las demás personas. Entonces tiene que dibujarlas, tiene que proyectarlas, tiene que explicarlas. Pero nosotros entramos en el principio y en el final de una idea. Y quizás también es el camino para los emprendedores, ¿no? El soñar en algo y proyectarse en una idea, algo inédito que puede darse. Ahí te lo has dicho, el arquitecto diseña, que juntos sigamos diseñando esa sociedad que anhelamos. Fernando, muchísimas gracias por compartir tus gratas experiencias, tu larga trayectoria en el emprendimiento, y amigas, amigos, emprendamos, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.